Dios les bendiga una vez más a todos aquellos que me pueden ver y me pueden escuchar. Estamos aquí una vez más y lo que me motiva a estar aquí y traer reflexiones y predicar, yo no recibo ningún pago por hacer estos videos, estas reflexiones para los hermanos, para los amigos, para todos los que me pueden ver y me pueden escuchar. No lo hago con el fin de buscar fama, de buscar views, de alcanzar un nombre. Simplemente lo hago por amor a todos ustedes y espero que lo que yo pueda dar de la palabra de Dios para ustedes sea de bendición, le bendiga, le estimule, les ayude en la vida cristiana. Ese es el propósito de estar aquí en este canal predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es Dios mismo expresado, manifestado. Y el deseo de Dios es que usted a través de Cristo tenga una relación íntima con Él, que tenga buena relación. Ese es el motivo de estar aquí. No hay motivo, no hay otros motivos que me muevan. No estoy aquí para atacar a nadie. No estoy aquí para criticar a nadie directamente. Pero todo aquel que está comprometido con Dios, todo aquel que es un portavoz de Dios, todo aquel que es un ministro de Dios, todo aquel que es un predicador de Dios y que predicamos la palabra de Dios, tenemos un compromiso con la verdad. Y hay personas muchas veces que se disgustan cuando oyen algo y no son ataques, son realidades que estamos viviendo. Y las realidades se analizan, se hablan, se hacen comentarios y uno mira el cumplimiento de la Biblia en muchas cosas que están pasando. No predicamos el mensaje de la palabra porque tengamos algún sentimiento adverso en nuestros corazones hacia las personas que escuchan. No, lo hacemos por amor a ustedes. Lo hacemos porque le amamos en el Señor y porque deseamos verlos a todos viviendo una vida agradable en la presencia del Señor. Pero hay verdades, muchas verdades en la Biblia y hay que predicarla tal y como están. Yo no puedo predicarle algo contrario a lo que dice la Biblia para hacerlo sentir bien, para adularlo en otra manera de decirlo. No es un asunto de sentirse bien. Este es un asunto muy serio. El Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, dijo el Señor que había venido a predicar el año agradable del Señor, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Señor vino a traer libertad porque el pecado ha atado a la raza humana y esta es la razón por la que el mundo está tan convulsionado. El mundo está intranquilo, hay inquietud, inseguridad en todas partes del mundo. Esto no importa el territorio, el lenguaje, el color de la piel. ¿A qué grupo étnico pertenecemos? Son realidades que estamos viviendo y que están frente a nosotros y tenemos que predicar la verdad
porque es un compromiso con Dios. Dijo el Señor en una ocasión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud de los vicios, libre de la esclavitud del diablo, libre de la esclavitud de las tinieblas. Damos gracias a Dios por esta plataforma, por estos medios que hay, que podemos expresarnos y podemos predicar la palabra de Dios. En el día de hoy quiero traer una reflexión y tomo como punto de partida 2 Corintios, capítulo 5 y verso 17. Escuchen bien. Entre oír y escuchar hay una diferencia. Podemos percibir sonidos, pero cuando escuchamos tenemos que meditar en lo que escuchamos. Y si es bueno para nuestras vidas, aplicarlo para el bien nuestro. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hago la pregunta, abro con un signo de interrogación y la pregunta también cierra con un signo de interrogación. Evangélicos verdaderos, evangélicos verdaderos. Hoy el mundo está lleno de personas que son evangélicos. Este término evangélico, ¿de dónde proviene el término evangélico? Para no entrar y profundizar, el evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, un mensaje nuevo que trajo el Señor de libertad, de vida, de esperanza, un mensaje de vida eterna. Y entonces, derivado del evangelio, se usa el término evangélico, un seguidor del evangelio, uno que ha creído en el evangelio, uno que ha recibido el evangelio en su corazón y que vive por lo que dice el evangelio. Entonces es evangélico. Vive para Dios, vive separado. Eso es lo que se asume y lo que se espera de un evangélico. El mundo está lleno de evangélicos por todas partes, de toda nacionalidad, de todo lenguaje, de todo color, de todo grupo étnico. Hay evangélicos en el mundo. ¿Qué quiero decir cuando en forma de pregunta expreso evangélicos verdaderos? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no lo hay o que no lo son los que están? En ninguna manera. No quiero decir esto, sino que hay un distintivo. Hay cosas que distinguen, hay cosas que separan a uno que es evangélico, que ha abrazado la fe en Jesucristo y ha aceptado este evangelio glorioso y que se llama evangélico y que representa dignamente, con testimonio, no con palabras, que representa con su estilo de vida, con su manera de vivir, representa dignamente al cielo, representa a Dios, representa a Cristo, representa al Espíritu Santo glorioso de Dios. No es que no lo hay, no es que no son lo que están. No, yo creo que lo que escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, lo que hemos recibido la palabra de Dios en nuestras vidas,
debemos de tener un propósito cuando leemos las Escrituras, y es saber lo que Dios quiere para nosotros. Cada evangélico asumimos que un evangélico debe de conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo Dios quiere que seamos? ¿Cómo Dios quiere que vivamos? ¿Cómo Dios desea que seamos ejemplos a los demás? Y por eso surge la pregunta, ¿evangélicos verdaderos? Porque hay tantas críticas negativas, tantos comentarios negativos, tantos señalamientos, y usted preguntará, siervo de Dios, ministro de Dios, predicador, ¿de dónde saca usted esto? Bueno, tenemos que hablar de lo que son las redes sociales. Cuando miramos tantas cosas, hay muchas cosas que se pueden preparar, tengo entendido yo, pero hay tantas cosas por las facilidades que hay de grabar y presentan. Cada vez que un evangélico, llamado evangélico, hace algo que está fuera de lugar, que no corresponde a un evangélico, y lo filman, lo publican para señalarlo. Pero Dios quiere dignos representantes que a través de la vida suya, de la vida mía, la gente pueda glorificar a Dios y no puedan señalarlo, no puedan con el dedo índice apuntar hacia usted, porque la gente, los que no conocen a Dios, ellos saben, tienen una idea formada de lo que es un evangélico y cómo debe de vivir un evangélico. Hemos leído un verso muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a parafrasear, si alguno está en Cristo, si alguno es evangélico, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, su manera vieja de vivir, su forma antigua de hablar, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo era su relación con los demás, cómo hacía negocio. Todas las cosas en las que estaba involucrado, si está en Cristo y es evangélico, esas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay cientos de testimonios de hombres y mujeres que fueron en la sociedad azotes terribles, que estuvieron en la cárcel, que pasaron por situaciones en la vida, hicieron tantas cosas que no son agradables y hoy testifican que cuando conocieron al Señor y Dios entró en su vida y lo procesó, son personas nuevas y su pasado quedó enterrado. Cuando Dios te perdona, no importa las cosas que tú hayas hecho, cuando Dios te perdona, Dios olvida y borra. Y dice la Biblia que si tu pecado fuera en rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios, expresando la Biblia, dice, lo tira hacia lo profundo de la mar, a lo más profundo, para darte a entender que Él ya no se acuerda, que eso no existió. Entonces, la manera de vivir, el estilo de vida, la forma de hablar, de conducirse de un evangélica o de un evangélico, tiene que ser ejemplar, tiene que ser distinta. Uno que no conoce a Dios, que no es evangélico, y un evangélico, entre los dos
Tiene que existir una diferencia abismal. No pueden ser iguales sus costumbres, su modo de hablar cuando hacen negocio. El evangélico no engaña, no habla mentira y una serie de cosas que podría definir, pero quiero tratar de aprovechar el tiempo. Hermano y hermana que me escucha, evangélico de todas partes, si tienen acceso de poder verme y escucharme. Yo no sé cómo usted vive su vida como evangélico, porque yo no estoy detrás de usted. Yo no tengo personas que andan filmándolo, acechándolo. Yo no sé cómo usted vive, pero yo asumo que como evangélico su vida es ejemplar, su vida es diferente a los que no son evangélicos, que no tienen el temor de Dios en su corazón. Corrijo, temor a Dios, porque hay temor de Dios y temor a Dios. Y Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor reverencial, respeto a Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de pecado, apártese de mentira, apártese de engaño, apártese de todo lo que no agrada a Dios. Hemos llegado hoy a una situación donde nos señalamos cómo tiene que ser un evangélico. Muchas veces, y lo miramos en las esferas sociales del internet, en las redes sociales, miramos cómo muchos le dicen al otro cómo es que tiene que ser evangélico. ¿Y quién me dice a mí cómo yo tengo que ser evangélico? O sea, hay señalamiento. Mi tarea es decir lo que la Biblia dice. Mi responsabilidad, mi deber, decir lo que la Biblia dice de lo que es un evangélico, de lo que es un cristiano. Pero estamos como el perro y el gato, tirándonos y señalándonos unos contra otros, o uno con otros, señalándonos cómo tiene que ser un evangélico. Yo no puedo vivir tu vida y vivir señalándote, porque entonces estoy viviendo la tuya y dejo de vivir la mía. Yo trato con mi vida de serte ejemplo, y tenemos los que estamos en el ministerio, los que predicamos por iglesias, en campañas al aire libre, en trabajo personal de tú a tú, tenemos que hablar lo que dice la Biblia. El mensaje de Dios tenemos que predicarlo. Y en el libro del Apocalipsis, en sus primeros capítulos, vemos que Dios se dirigió a 7 iglesias en el Asia Menor, que representan todas las iglesias de la historia desde ese tiempo hacia acá. Y le dijo verdades crudas, porque la verdad es muy dura de escucharla, de oírla, pero la verdad es la que trae libertad. Y la verdad no se esconde. Yo no puedo entretenerte, decirte cosas que te agraden. Tengo que predicarte la verdad porque es mi responsabilidad. Y en ese señalamiento, en esos señalamientos de cómo es que tiene que ser evangélico o no ser evangélico, si no lo eres o si lo eres, nosotros hemos incluido muchísimas cosas y la incluimos, se la señalamos a otro. El mensaje debe de predicarse como está en la Biblia y decir, la Biblia dice, y el Espíritu Santo se encarga de aplicar la palabra en el corazón de cada persona. Dios es quien se encarga. Hay muchas cosas que no le corresponden a los hombres, que son tareas de Dios.
Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado a la persona y quien le hace ver su condición. Y muchas veces señalamos lo que creemos que es pecado y lo que creemos que no es pecado. Señalamos una serie de cosas, hasta se han inventado cosas que son pecados y se han inventado cosas que no son pecado. Y esa prerrogativa le corresponde a Dios, porque quien conoce al ser humano en su interior, lo que piensa, lo que siente, sus planes, sus deseos, es Dios. Nosotros miramos lo exterior. Es verdad que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Pero el juzgar le corresponde a Dios. Entonces vivimos señalándolo y entran en acción en los señalamientos, entran en acción los que predican, porque hay muchos predicadores. Usted va a encontrar en redes sociales, en el internet, porque cualquiera puede grabar, tener un canal y expresarse y decir yo soy un predicador. Usted está mirando y mira a otros, pero usted no sabe cómo vive cada cual, pero Dios sí sabe cómo vive cada cual. Entonces, ahí empiezan los choques, los encontronazos, ahí empiezan los ataques. Predicar la palabra de Dios es una responsabilidad que uno tiene y hay que predicarla tal y como está. Entonces, la gente se pregunta, ¿a quién creerle? Pero por eso hice la pregunta en la introducción. ¿Evangélicos verdaderos? La palabra de Dios se predica y ella se esparce y nunca retorna vacía. Ella produce el efecto que Dios quiere producir en la vida de quienes la escuchan. ¿A quién creerle? ¿A quién obedecer? ¿A quién tenemos que obedecer? Obedecer la palabra de Dios. Toda persona que quiera estar en comunión con Dios, que quiera estar bien con Dios, lo que tiene que hacer es obedecer y vivir lo que dice la palabra de Dios. Uno escudriña la Biblia, uno lee la Biblia, uno escucha los mensajes que son bíblicos para obedecerlo y aplicarlo a la vida, para vivir todos los días una vida agradable delante de Dios, agradando a aquel que te salvó, que te perdonó, que te rescató y que te ha dado nueva vida. No pretenda ser lo que tú no eres. Nunca. Solamente los actores hacen un papel que ellos no viven. Y por eso se usa la palabra hipocresía. Representar un papel que verdaderamente no se es lo que se está representando. ¿A quién obedecer? ¿A los hombres o a la Biblia? Uno de los problemas por la que pasa frecuentemente en el pueblo de Dios, y es lamentable, es que la gente no escudriña este libro, no dedica tiempo a escudriñar, a meditar en este libro que se llama la Biblia, la Santa Biblia. Aquí está expresada, este es un documento divino que Dios nos ha dejado y su voluntad está escrita aquí, lo que Él quiere, lo que Dios quiere que nosotros seamos y dónde podemos llegar. Y como eso no es irresponsabilidad, porque el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar este libro. Entonces, el que no escudriña la Biblia, escucha, y muchas veces se lleva de los que escucha, y lamentablemente hay muchos hombres y mujeres corruptos de mente,
predicando falsedades de la Biblia y enseñando muchas cosas que la Biblia dice que son pecado y ellos dicen que no, arreglándole el camino a la gente para que sigan viviendo la vida igual como la han vivido siempre y que no hayan cambios en sus vidas. ¿A quién tenemos que obedecer? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia expresa lo que Dios quiere para nosotros. Y todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Dios nunca nos va a dar cosas que nos perjudiquen. Hay muchas cosas que son causa de discusión. Y hoy la gente vive discutiendo la Biblia públicamente y la gente se hacen enemigos, crean enemistades. En mis años de caminar he oído, he visto las grandes discusiones que se suscitan, se han suscitado y seguirán suscitándose. La gente por probar cada uno su punto de vista. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia se interpreta ella misma. Y Dios no nos dejó este documento divino para discutirlo, para enemistarnos, para distanciarnos, sino para vivirlo. Y está al alcance de todos. Y esto ha traído, estas discusiones, ha involucrado, vamos a decirlo así, discusiones sobre el vestir. Hay muchas, es una de las controversias más grandes. Evangélicos verdaderos. Entonces, estas discusiones que hay, desde diferentes frentes, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos, estas diferencias han traído y han involucrado el asunto cómo debe de vestir. Y esto es tan controversial. A veces me han preguntado cómo es que deben de vestir las mujeres evangélicas y todo. Y muchas veces yo, una forma jocosa, le digo: mire mis manos, yo no tengo uñas largas ni pintadas. Mire aquí mis cejas, mis pestañas. Empiece a mirarme. Dice que yo no tengo ese problema, pero cada cual debe de ser responsable, leer la Biblia y vivir la vida evangélica cristiana como manda Dios. Entonces, está esperando que yo le diga cómo usted tiene que vestir. Y la gente se va a la discusión de los asuntos culturales. La Biblia hay que vivirla. El mensaje de la Biblia que se ha esparcido por el mundo se le ha predicado a gente de cultura diferente y declara que el pecado es universal, que es ofender a Dios, y declara cómo el cristiano tiene que vivir. Viva lo que diga, lo que dice la Biblia. Es una responsabilidad suya de tener como cristiano evangélico una relación con Dios y vivir lo que dice la Biblia y punto. Escudriñarla, meditarla y aplicársela. Y no vamos a evitar tantas cosas. Ha involucrado esto la adoración, como tiene que ser. Algunos andan y predican diciendo: hay que adorar de esta manera. Y otros dicen: no, hay que adorar de esta forma. No se adora de rodillas. No se adora con los brazos abiertos. Hay un grupo que es el grupo que adora. Y entonces, la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios conoce el corazón que tiene una alabanza y que diariamente puede decir en su interior: gloria a Dios,
Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te agradece, porque tú la has perdonado. Entonces han creado distanciamiento entre personas que tienen un mismo Dios, una misma fe en un mismo Señor, y han involucrado todas estas cosas. Y lo vemos en redes sociales. Ataques que son duros, que van a lo personal, que se usa un lenguaje profano, que se usa un lenguaje duro entre creyentes, entre personas que dicen hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos un mismo Salvador. Yo pregunto, ¿a quién tenemos que escuchar y obedecer? ¿A quién? ¿A quién tenemos que escuchar y obedecer? ¿La Biblia, que es el mensaje de Dios? Tenemos que obedecerlo, escucharlo, escudriñarla, la Biblia. ¿O tenemos que obedecerle a los hombres? La Biblia está por encima de los hombres. La palabra de Dios está por encima del teólogo más avanzado, del pensador más avanzado, del filósofo más avanzado, que quiera decirnos que la vida evangélica hay que vivirla de esta manera, que no podemos ser obsoletos, que hay que ajustarse a los cambios de la vida moderna, que tenemos que vivir de esta manera, que esto no es nada. O sea, lo que antes era malo, hoy muchos lo ven bueno. Lo que era pecado, hoy no lo ven como pecado. Y le ponen un nombre. Dice, hay que romper los tabú. Esos tabú que existían, hay que romperlo. Lo que la Biblia dice, lo que dijo hace 2000 años y lo que dice hoy es lo mismo. Entonces tenga cuidado de no llevarse estas falsas enseñanzas, de estas mentiras, porque proceden del infierno. Obedezcamos a Dios, que es mejor antes que a los hombres. Le voy a presentar algo en términos prácticos. Debe decirle que el evangelio, ser evangélico, es más práctico que teórico. Es más práctico que hablar. Con tus hechos, dime quién tú eres y que tus hechos suenen más duro que tus palabras. Que tus hechos sean más convincentes que tus palabras. Antes vivíamos en pecado y hacíamos de todo lo que nos daba la gana. Hacíamos de todo. Algunos adulteraban, otros fornicaban, otros bailaban, otros les gustaba el alcohol, otros estaban atados en el vicio de las drogas, la fornicación, el adulterio, la forma deshonesta de vestir, de hablar, de expresarse. Y un día oímos la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y lo aceptamos. ¿Para qué? Para ser evangélicos. Para ser evangélicos, ¿cómo? Seguir viviendo la vida que vivíamos y estar y venir a la iglesia para cumplir con Dios, y ya somos evangélicos. ¿Somos verdaderos o somos una copia? Somos un clon, pero falso, no verdadero. Dimos el paso para recibir a Cristo y ser evangélicos verdaderos. Empezamos y dejamos atrás muchas cosas, y todos los días Dios nos va purificando, nos va ayudando y haciéndonos mejores personas. No podemos vivir. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Porque muchos hablan
de que las prohibiciones ya han despejado el camino porque ya no existen. Y algunos dentro de las filas evangélicas le tienen nombre a otros evangélicos, predicadores a otros predicadores. Le llaman RT, rajatabla. Le llaman legalista. ¿Cuántos términos? Esto no debe de ser. Esto no es posible. Somos de un mismo ejército. Pertenecemos a un mismo Dios. Estas cosas hay que dejarlas atrás. Empezamos y dejamos atrás. ¿Para qué aceptamos a Cristo? ¿Para seguir siendo iguales? ¿Para seguir viviendo la vida antigua que vivíamos? Algunos dicen que el evangelio hay que adaptarlo a los tiempos. Que los evangélicos tienen que adaptarse a los tiempos y ser evangélicos modernos, ir acorde con el desarrollo, ir acorde con los adelantos. La Biblia, el mensaje de la Biblia es el mismo. Está actualizado todo el tiempo y le dice a alguien en Europa, eres pecador. A alguien en Sudamérica, eres pecador. A alguien en Canadá, eres pecador. A alguien en Rusia, eres pecador. No importando su cultura y su lenguaje, necesita a Cristo. Y si te conviertes y eres evangélico, tiene que ser distinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso aceptamos a Cristo, para dejar la vida antigua y vivir una vida nueva. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, no tiene ningún valor. No le da sabor a las cosas. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, para alumbrar a los que están en oscuridad. El que anda en oscuridad anda a tienta. No sabe hacia dónde va, dónde se dirige. No está mirando porque tiene una venda en los ojos que Satanás pone para que no le resplandezca la luz de este evangelio glorioso. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Hoy hay personas que se dicen que son artificiales, no son genuinos, no son auténticos. El evangélico tiene que ser auténtico, tiene que ser real. Esto no se puede fingir, pero siempre la gente trata de guardar su imagen. La imagen es una cosa que se necesita guardar. Y hay personas que gastan miles de dólares para guardar su imagen, para presentar una imagen en público. Pero el evangélico tiene que ser evangélico en público y en privado, que haya coherencia. Y yo te pregunto, ¿qué piensa tu familia de ti como evangélico? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Qué piensa tu madre, tu padre? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensa tu esposa? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Qué piensan tus amigos de ti como evangélicos? Tiene que existir una coherencia en la vida evangélica. Una coherencia en privado, una coherencia en público. Que no haya diferencia. Eres evangélico aquí y eres evangélico aquí. Evangélicos verdaderos. Hay personas que lamentablemente fingen ser una cosa
y no lo son. Y se engañan ellos mismos. Se engañan ellos mismos. En cuanto a la adoración, quiero decir algo, porque se han creado discusión y ataques. Esto de la adoración no lo inventé yo, ni lo inventó ningún hombre. Algunos critican, y lo vamos a ver en redes sociales. Y la gente dice, pero este dice que es predicador de Dios. Este dice que es evangélico. Este dice que es evangélico. Y chocan en las cosas que hablan, en las cosas que dicen. Algunos dicen que hay show y espectáculos. No. El culto de adoración a Dios no es un show ni es un espectáculo. Es para gente, para verdaderos evangélicos agradecidos de Dios, que agradecen a Dios por el perdón de sus pecados y por la salvación que han recibido. Dios está buscando adoradores, dije al principio, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, verdaderos evangélicos, evangélicos de corazón, no de labio, de corazón, de hechos, de vida, enseñando con su vida y con su manera de vivir que verdaderamente Dios ha entrado en su vida. Y yo te pregunto, ¿para qué tú quieres ser evangélico? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Algunos los domingos, para sentirte bien con tu conciencia, o para satisfacer a Dios y darle a Dios el domingo. Mira, aquí estoy, Dios, llegué, para que tú veas que yo me acuerdo de ti. ¿Para qué quieres ser evangélico? Ser evangélico es un cambio radical de manera de actuar, de manera de pensar, de manera de sentir. Es un cambio radical y completo, porque es camino al cielo que vamos caminando. Es a la vida eterna que Dios ha prometido. A lo mejor dirá, para estar afuera y estar adentro. Estar el domingo con Dios y el resto de la semana allá afuera, haciendo lo que tú quieras. Pero los ojos de Dios están sobre cada ser humano en la faz de la tierra. Y Dios no puede ser burlado. A Dios nadie le engaña. Te engañará tú mismo viviendo una doble vida. Evangélicos verdaderos o falsos. Verdaderos, genuinos, reales, puros, o evangélicos de oída solamente. Hubo un tiempo de muchas restricciones, dicen mucho, pero ya ha llegado la libertad. Ya estamos ahora en una época moderna donde ya se acabaron las restricciones y las prohibiciones. Hay que ser moderno. Dios es moderno, es antiguo. ¿O qué es Dios? Dios sigue siendo Dios y se expresa en la Biblia de la siguiente manera. Y dice enfáticamente: sé santo porque yo soy santo. Y la santidad de Dios deja estupefacto a cualquiera. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios y miró la santidad de Dios, dijo: soy como trapo inmundo en tu presencia, como trapo de inmundicia. Mi justicia se miró frente al espejo de Dios y la santidad de Dios lo hizo exclamar como Él era. Delante de Dios tenemos que ser santos, evangélicos verdaderos. No finjamos lo que no somos. No finjamos lo que no vivimos. O somos o no somos. Verdaderos o falsos. Genuinos o imitaciones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, Dios te guarde, sea contigo siempre. Te bendiga Dios y te ayude a ser un hombre y una mujer todos los días más cercano a Él.